todos y bienvenidos. Hoy en Unidos por la Salud hablaremos sobre cirugía bariátrica. Nuestro ponente, el doctor Salvador Valencia. Estudió en la Facultad de Medicina, Centro Estudios Universidad Xochicalco, internado de pregrado en el Hospital Militar El Ciprés en Ensenada, Baja California. Médico cirujano en el Centro de Estudios en la Universidad Xochicalco. Internado estoy repitiendo, una disculpa. Diplomado en laparoscopía avanzada en el ABC Medical Center en México DF. Minimally Invasive and Bariatric Surgery Fellow de California, Los Ángeles, o en California, en Los Ángeles, California, perdón. Profesor asistente visitante en la UCLA en el Medical Center, jefe de urgencias en el Hospital Cruz Roja en Naucalpan, Estado de México. Actualmente es director médico en Baja Surgical Group Los Cabos, cirujano general y cirugía bariátrica en el ABC Medical Center, México DF. Cirugía general y parascópica avanzada, cirugía robótica, cirugía bariátrica en el Hospital Ángeles de las Lomas, Huixquilucan, Estado de México. Cirugía general y bariátrica en el Hospital Ángeles, Tijuana, Baja California. Cirugía general y bariátrica en el Hospital Excel en Tijuana, Baja California. Pertenece a diferentes organizaciones profesionales como la Sociedad Peruana de Cirugía General, la Sociedad Peruana de Cirugía Laparoscópica y el American College of Surgeons, la Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons, es Asociación Latinoamericana de Cirugía, en la Sociedad de Laparoendoscopía, Sociedad Médica del Hospital ABC, Sociedad Médica Hospital Ángeles de las Lomas y la Sociedad Americana de Gastroendoscopía, Sociedad Médica del Hospital ABC, Sociedad Médica del Hospital Ángeles de las Lomas, Society of American Gastroendoscopic Surgeons, Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica. Ha participado con artículos en 6 libros especializados en New York. Ha publicado 3 artículos en revistas internacionales de investigación científica. En presentaciones y congresos, ponente invitado internacional en 13 congresos. Nuevas asesorías quirúrgicas y cirugías de demostración en reconocidas instituciones. Ha impartido cursos y talleres en México y Estados Unidos. Entrevistado en diversos medios de comunicación nacional e internacional como especialista. Doctor, bienvenido y una disculpa por mi mala dicción. Estoy nerviosa. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Estuvo todo muy bien. Aquí estamos a sus órdenes. Perfecto, Salvador, muy buenas tardes a todos y a todas. Iniciamos con la presentación del doctor Salvador Valencia. El micrófono es todo tuyo. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco mucho la invitación a todos ustedes, a la doctora Vicky, que amablemente me contactaron para poder estar compartiendo con ustedes hoy un poco de lo que hemos hecho a lo largo de nuestra carrera profesional. Y bueno, pues el día de hoy creo que es un tema que ya no es tan nuevo, pero creo que no por eso deja de ser interesante, porque como todo en la medicina y en la cirugía en particular, pues sigue desarrollándose. Entonces, es un campo que si bien no es nuevo, ya tiene alrededor de 30 años, pero ha ido evolucionando y creo que hay cosas hacia el futuro que pintan hacia muy interesantes. Así pues que, bueno, pues quisiera antes que nada empezar con un poco de definiciones, porque cuando hablamos de cirugía bariátrica, pues quiero que estemos todos claros de qué significa bariátrico, ¿no? Entonces, bariatría es la rama de la medicina que se ocupa de la prevención y tratamiento de la obesidad. Entonces, además de la farmacoterapia, también se relaciona con otro tipo de procedimientos, y ya sea, por ejemplo, intervenciones médicas como
dietas o adecuaciones en el estilo de vida de los pacientes y hasta el grado de que incluya también los casos en los que se requiera de una cirugía. Así pues, la raíz de la palabra pues empezó a usarse más o menos por ahí de 1965. Alrededor de ahí alguien diseñó esta palabra que tiene sus raíces son griegas, ¿no? De bariatros, peso, perdón, peso, y atros, tratamiento, y del sufijo ia, de relativo a. Así que cuando hablamos de bariatría, pues vamos a hablar a los tratamientos relativos al manejo del peso, ¿no? Así que una vez teniendo claro esto, y hablando específicamente del área de cirugía, que es el tema de hoy, pues entonces tenemos que empezar por saber que, qué es cómo va la historia de la cirugía bariátrica. Porque cuando inicialmente en cirugía general se hacían procedimientos por problemas gástricos, sobre todo de úlceras, por ejemplo, hace muchos años se diseñaron algunas cirugías en donde había que cortar un pedazo del estómago, ¿no? El doctor Billroth diseñó algunas cirugías que se llamaban Billroth 1 y Billroth 2, que se utilizaban para curar a los pacientes que se les perforaban las úlceras del estómago, porque en aquel entonces no existían todavía los medicamentos bloqueadores H2 como ahora tenemos una gran disponibilidad de ese tipo de medicamentos. Entonces era común que los pacientes con úlceras gástricas se llegaran a perforar, requerían de cirugía de urgencia, y entonces había que cortarles un pedazo del estómago. Al verse obligados los cirujanos a tener que quitar ese segmento del estómago, había que reconectar a los pacientes y para eso se utilizaba el duodeno, el yeyuno, que es una parte del intestino delgado, para que cuando los pacientes comieran, pues pudiera seguir adelante la comida. Y lo que vieron en aquel entonces, pues es que a estos pacientes que había que operarlos de Billroth, tenían el problema que con el tiempo perdían mucho, bajaban mucho de peso. Entonces, años después, cuando la obesidad empezó a ser un problema, a algunos cirujanos se les ocurrió la idea de, bueno, ¿qué tal que ahora hacemos esto que se llama bypass, pues que era una derivación gástrica, ¿no? En Estados Unidos le llaman bypass gástrico? ¿Qué tal que lo hacemos, pero no porque sea una urgencia, porque haya nada que tenga que ver con la enfermedad de la úlcera, sino nada más específicamente para causar un síndrome de mala absorción y ver si esto provoca el mismo efecto y los pacientes bajan de peso? Y así fue como fue desarrollándose entonces esta nueva técnica quirúrgica que se utilizaba en pacientes sanos, entre comillas, ¿no? Pero con problema de obesidad y cuyos resultados pues eran satisfactorios y los pacientes perdían peso. Así que ese es básicamente, digo, resumido, pero es algo de la historia de cómo empezó la cirugía bariátrica. Pasaron los años, aquí en México hubo un grupo de cirujanos que, que se dedicaron específicamente a tratar pacientes con obesidad grado 3, en aquel entonces le llamaban, que también lo conocemos como obesidad mórbida, es decir, pacientes que tenían más de 40 kilos de sobrepeso, de arriba del peso ideal, y entonces este grupo de cirujanos empezó a hacerles estas derivaciones gástricas, el bypass gástrico, y empezaron a tener buenos resultados. Eh, Estamos hablando de por ahí de los años 60 y como ustedes se imaginarán, pues en aquel entonces la cirugía era abierta, ¿no? Entonces ahí nació este concepto de la cirugía de obesidad, la cirugía bariátrica, y luego pasaron los años y llegó la laparoscopía. La laparoscopía llegó al finales de los 80s y en Estados Unidos. Y por ahí del año 90, 93, por ahí, el doctor Alan Whitgrove diseñó bueno, perdón,
la técnica de cirugía de derivación gástrica, digamos que la utilizó, la hizo él, pero utilizando el abordaje laparoscópico, con las ventajas que todos los cirujanos conocemos, y seguramente muchos de quienes están escuchando hoy saben de las ventajas que tiene operar a un paciente a través de lo que llamamos invasión mínima, ¿no? Que son las incisiones pequeñas a través de orificios donde se introducen tubos que se llaman trócares, y a través de ahí se mete una cámara, se meten los instrumentos y se puede llevar a cabo pues prácticamente toda la cirugía gástrica. Ya la hacemos, o gastrointestinal, la hacemos ahora por vía laparoscópica. Entonces, como les decía, pues la cirugía bariátrica ha ido evolucionando a medida que la tecnología ha ido avanzando, ¿no? Para poder hacer esto también es algo importante, hubo que diseñar un tipo especial de engrapadoras que están hechas de titanio, y son pequeñas grapitas que caben en el diámetro de 12 milímetros, es decir, a través de un tubo que mida 12 milímetros de diámetro. Por ahí se puede introducir este aparato, esta engrapadora, y tiene 3 líneas de grapa de cada lado del cartucho, y pasa por el medio de una cuchilla. Entonces, una vez que se define el área que se va a dividir, pues entonces se cierra la engrapadora, se dispara, y 3 hileras de grapa de un lado y 3 del otro, y la cuchilla pasa por el medio, así que sirve como para sellar y cortar. Una vez que se pudo diseñar este aparato, esta engrapadora, fue que realmente se logró llevar a cabo una cirugía bariátrica por vía laparoscópica. Y así lo hemos hecho desde entonces. A mí me tocó, como lo mencionaba al principio, pues estar haciendo la residencia de cirugía general en el Hospital ABC en 1994. Entonces, digamos que fue casi cuando empezó a hacerse la cirugía bariátrica por vía laparoscópica, y bueno, pues me tocó la fortuna de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, para poder ver esta técnica. Y luego, al pasar los años, bueno, tuve la oportunidad de que me invitaran a irme a Estados Unidos, a la UCLA de profesor, y ahí se formó la unidad de cirugía bariátrica laparoscópica, porque hasta ese entonces se hacía abierta con el doctor Livingston, y cuando ya la tecnología nos alcanzó, pues hubo que también modificar el abordaje laparoscópico, y así fue como se creó la unidad de cirugía bariátrica en la UCLA. Y ahí, eso fue en el año del 2003, que fue cuando me tocó a mí ya ser invitado, y a partir de ese entonces, bueno, pues es como lo hemos hecho desde ese entonces. Eh, Quisiera hablar ahora un poco acerca de qué pacientes son los que realmente necesitan operarse, porque es algo que también a veces causa confusión. ¿Qué pacientes son los que deberían de ir a operarse para bajar de peso? Y básicamente de lo que nosotros hacemos es operar adultos, aunque hay un grupo de pediatras, cirujanos pediatras, que también, sobre todo en Estados Unidos, que es un país con obesidad infantil, han hecho protocolos para ver cuál de las técnicas de cirugía bariátrica son más adecuadas para los más jóvenes, ¿no? Pero bueno, los pacientes idealmente que nosotros vemos son pacientes que tienen entre 18 y 65 años. Yo creo que esa sería como la edad estándar, el criterio estándar de edad de un paciente, que tenga un sobrepeso o un índice de masa corporal de 40 eh, kilos por metro cuadrado en adelante. También, obviamente, tienen que ser pacientes que no padezcan de un trastorno bipolar. Esa es una
sería una de las contraindicaciones. Y obviamente que los pacientes estén dispuestos a hacer cambios en su estilo de vida. Porque la cirugía bariátrica es una herramienta para ayudar a estos pacientes a que logren su meta, pero requieren de que el paciente esté claro en que no es milagrosa, no es mágica. El simple hecho de realizar una derivación gástrica o un bypass gástrico no asegura que ese paciente va a perder peso. Tiene que seguir las indicaciones y estar dentro de un programa que es como lo se diseñó en Estados Unidos. En un programa en donde ese paciente tiene que ser evaluado preoperatoriamente y una vez que es operado, seguirlo con un grupo de nutriólogos o en nuestro caso, aquí en México, bariatras, médicos bariatras, que son los que se encargan médicos bariatras, que son los que se encargan de diseñar el tipo de dieta el tipo de ejercicio que los pacientes deben de llevar a cabo. Entonces, este grupo de pacientes tiene que cumplir con esos criterios y obviamente hay casos especiales en donde se pueden hacer algún tipo de modificación en cuanto al criterio, pero esos básicamente son los que necesitamos para que un paciente pueda llegar a ser candidato para una cirugía bariátrica. También aquí quiero hacer un paréntesis porque, como les platicaba, hablando de lo que ha sido el desarrollo de la cirugía bariátrica, de alrededor del año 2006, por ahí 2005, empezó a hablarse de algo que es similar, que se llama cirugía metabólica. Seguramente, a lo mejor en un posterior ocasión podríamos hablar específicamente de ella, pero esta es digamos que es una rama de la cirugía bariátrica que tiene que ver específicamente con pacientes que no necesariamente padecen de obesidad mórbida, que es como se llaman a la obesidad que tiene un índice de masa corporal de 40 para arriba. Estos pacientes más bien padecen de algo que se llama síndrome metabólico, que tiene que ver con diabetes, hipertensión, acúmulo de la grasa abdominal. Estos pacientes son candidatos para cirugía metabólica. Entonces, para nada más quería yo hacer esa aclaración porque técnicamente son similares las cirugías. Al final del camino se trata de hacer una derivación gástrica, pero está indicada en pacientes que no necesariamente son obesos mórbidos. Entonces, la cirugía bariátrica está diseñada para pacientes con problemas severos de obesidad. Y como les decía al principio, bueno, pues el abordaje puede ser abierto, como se hacía hace algunos años, o bueno, de hecho en algunos lugares tal vez todavía lo siguen haciendo abierto, pero ahora lo más común pues es que sea laparoscópico. Estos pacientes tienen que ser evaluados por el grupo multidisciplinario que debe de ser, del que debe constar el equipo que los maneje, y tienen que llevar una preparación preoperatoria, que obviamente hay que hacerle estudios para descartar que no tengan problemas, por ejemplo, de problemas tiroideos, hipotiroidismo, que no tengan, como les decía, algún problema de bipolaridad, que estén dispuestos a seguir indicaciones, que estén dispuestos a hacer cambios en su estilo de vida y obviamente que tengan la capacidad física para poder seguir todas estas indicaciones. Contraindicaciones en estos pacientes, realmente la principal contraindicación es que un paciente sea bipolar, y la razón es porque estos pacientes, si están en la fase
vaya, en la fase emocional alta, por así decirlo, ellos llegan y dicen, quiero que me operen, ya estoy harto de estar con este sobrepeso, pero cuando llegan a la parte de la depresión o empiezan a bajar de peso y se ven al espejo, entonces entran en depresión y algunos han tenido reportes de ideas suicidas o suicidios. Entonces, es uno de las principales contraindicaciones. La otra, pues es que obviamente son pacientes que su estado de salud permita que la cirugía se realice con un bajo riesgo, ¿no? Pacientes cardiópatas, pacientes que ya han tenido infartos o que tienen alguna patología crónica que pudiera complicar el procedimiento quirúrgico, pues son pacientes que no se deberían de operar. Y esos, básicamente, pues estamos hablando de problemas orgánicos crónicos, ¿no? Como insuficiencia renal crónica, en fin, este tipo de pacientes, pues no son adecuados para llegar a cirugía. Los pacientes que llegan a cirugía, básicamente, ya hablando específicamente del procedimiento, básicamente la cirugía bariátrica se divide en dos grupos. La cirugía que es restrictiva que son procedimientos restrictivos y los procedimientos que son mixtos. Los procedimientos restrictivos son aquellos que únicamente disminuyen la cantidad de alimento que puede caber en el estómago, ¿no? Y en este grupo estarían, por ejemplo, los pacientes en los que se les coloca la banda gástrica. Hace años se diseñó una banda de Silastic que, digamos que se colocaba por abajo de la unión del esófago con el estómago y que se podía ajustar con un sistema hidráulico, se inflaba y se desinflaba y entonces eso disminuía, por así decirlo, el calibre de la cantidad de comida que podría pasar a través del estómago. Este procedimiento es totalmente restrictivo. Nada más, digamos que del tamaño del estómago se colocaba en la parte superior como, digamos que se convertía en lo que sería un tercio nada más del estómago y es todo lo que cabría de comida. Entonces, la idea es que los pacientes al comer se van a llenar, van a tener la sensación de plenitud y van a dejar de comer. Esa es la teoría. El otro procedimiento restrictivo es algo que se llama manga gástrica, que a diferencia de la banda, aquí hay que entrar y cortar un pedazo de estómago que puede ser aproximadamente del 60 o hasta el 75% del estómago, y obviamente con esto, al reducir de tamaño el estómago, pues la cantidad de comida que el paciente puede ingerir es mucho menor. Estos son los restrictivos. Los que son mixtos son, por ejemplo, la derivación gástrica, el bypass gástrico, que es el más común. Hay otros, pero yo me enfoco más en el bypass gástrico porque es el que ha demostrado a lo largo de los años en los protocolos que en contra el riesgo-beneficio es más efectivo, ¿no? Hay hay otras derivaciones más amplias y que tienen incluso que ver que se llaman switch duodenal y hay otros procedimientos similares, pero creo que para efectos de esta plática, pues saber que hay estos dos grupos básicamente de tipos de cirugías bariátricas que son los restrictivos y los mixtos. Eh, los dos deben ser efectivos, aunque cada uno tiene características particulares. Los procedimientos restrictivos, como la banda o la manga gástrica, que nada más disminuyen el tamaño del estómago o la cantidad de comida que el estómago puede recibir, tienen la ventaja de que tienen una menor morbilidad, o sea, la cantidad de complicaciones postoperatorias a largo plazo son menores, pero también a largo plazo son menos efectivos para mantener la pérdida de peso. La banda gástrica, de hecho, ya ha ido
ha caído en desuso. En México fue la primera que se empezó a usar y ya tiene algunos años que ya no, ya prácticamente no se usa. Hay casos, indicaciones muy específicas y la manga gástrica tiene la ventaja que técnicamente, pues ahora que tenemos la paroscopía y tenemos las engrapadoras, pues es relativamente un procedimiento bastante seguro en manos expertas. Entonces, esta es, creo que ha ido ganándole campo al procedimiento de derivación gástrica, aunque para, para efectos de largo plazo, creo que los reportes más amplios en cuanto a protocolos y series de diferentes centros quirúrgicos especializados en cirugía bariátrica, pues creo que es más efectivo todavía el bypass. Aquí seguramente de las personas que lo están escuchando, seguramente habrá compañeros cirujanos que podrán tener una opinión hacia un lado u otro, pero los dos procedimientos, los dos abordajes deben de ser efectivos si se encuentra el paciente adecuado. Por ejemplo, si un paciente tiene reflujo, tiene una hernia yatal y se le hace un procedimiento restrictivo, hay una alta posibilidad de que ese paciente empeore su reflujo, a menos de que obviamente se diagnostique adecuadamente y se trate también el reflujo. La derivación gástrica, que es el procedimiento mixto por excelencia, ese, ahí es un poco diferente. En este procedimiento, lo que tenemos que hacer es dividir el estómago, también con engrapadoras, pero dividirlo por completo. Y luego hay una parte, la parte que queda desfuncionalizada del estómago, se queda ahí, digamos que como un 80% del estómago o 75% igual queda disfuncionalizado y el reservorio gástrico es aproximadamente de unos 40 centímetros cúbicos, que es digamos que como un vasito de agua de los que son de unicel, como los de café, sería como la medida de volumen que es máxima de que le cabría a ese estómago. Y entonces a este reservorio gástrico se reconecta el intestino delgado, el yeyuno, y se hace una unión que se llama anastomosis, se pega el yeyuno al estómago para que haya continuidad, y esto lo hacemos aproximadamente a 1 metro o incluso 1,5 metros de lo que nosotros le llamamos el ángulo de Treitz, que es una referencia anatómica para darnos una idea de dónde empezaría el yeyuno. Y después de hacer esta anastomosis como a 1 metro o 1,5 metros, eh, se, 30 centímetros abajo se vuelve a hacer, se hace una anastomosis nada más que se llama yeyuno, para que la bilis que va bajando por lo que fue y los jugos gástricos del estómago desfuncionalizado, ahí se reconecten con el asa de intestino que trae la comida, ¿no? Que nosotros le llamamos el asa alimentaria. Y a partir de ese momento es en donde vuelve al mezclarse la bilis, los jugos pancreáticos, etcétera, con el bolo alimenticio, pues ahí es donde empieza la digestión. Entonces, esta cirugía, esta técnica es restrictiva porque ya no le cabe tanta comida al estómago, pero también tiene una parte que es que produce mala absorción. Es una mala absorción producida por la cirugía. Está diseñada de esta manera, ¿no? Entonces, la gente come menos y de lo que come,
no todo se absorbe. Entonces, tiene un doble mecanismo, por así decirlo, para ayudar a que estos pacientes logren una pérdida de peso efectiva. Entonces, esto básicamente no aquí, perdón, mi querido César, no sé si haya algo, preguntas, no sé cómo lo manejan ustedes o me sigo hablando, pero Yo creo que estamos, es tu espacio. Adelante, Salvador, y tú nos indicas cuándo podamos ya hacer algunas preguntas. Se me ocurrieron un par de preguntas en sí, las sí, cuales sí, yo pensaba equivocadamente respecto al bypass. sí, Adelante, ok, Salvador. ok, seguimos así, pero por favor con confianza, si hay algún momento en donde valga la pena para unos, lo hacemos, prefiero que sea algo más dinámico, ¿no? Que sea un monólogo. Perfecto. Pero bueno, Pues, si quieres, disparo yo primero. El sí, que quiera hablar adelante. pide el micrófono y levanta la mano. La primera pregunta, yo pensaba que este bypass, separación del estómago de estos 40 centímetros que hablabas, pues básicamente era cortarlo, ¿no? Pero estoy escuchando que no. Bueno, Salvador. para hacer la manga gástrica, ahí nada más cortas estómago y el resto pasando el estómago, ya el resto de la digestión sigue como la tenemos normalmente, ¿no? No hay una alteración en cuanto a la fisiología digestiva en ese sentido. Nada más es que es un estómago mucho más pequeño. El bypass gástrico sí requiere de dividir por completo el estómago, de agarrar un asa intestinal uh, y brincarse 1 metro o metro y medio, por eso se llama bypass, ¿no? Porque es como un puente, en donde durante toda esa longitud de 1 metro o metro y medio pasa el bolo alimenticio, pero realmente no entra en contacto con las enzimas y las sales biliares. Entonces, la absorción empieza hasta que se reconecta, que es a esta altura más o menos. Entonces, como les decía, lo que estamos provocando ahí es un síndrome de mala absorción. Ok, ya ahora sí me queda más claro, doctora Vicky, adelante. Yo tengo dos preguntas. Una, en promedio, ¿cuál es el tiempo de hospitalización? Y la otra, he visto gente que se hace estos procedimientos que tienen como complemento alimenticio el Ensure. ¿Es correcto? Hola Vicky, pues mira, aquí es muy interesante la pregunta. Déjame tratar de empezar por la primera. El procedimiento quirúrgico debe de durar aproximadamente 1 hora y media, depende, hay casos más complejos, pero en realidad en promedio nosotros creo que se hace una cirugía de este tipo como en 1 hora y media. Y de hospitalización, normalmente el paciente se queda una noche de hospital y al día siguiente, en la mañana, si todo está bien, si no tiene náuseas, si no hay datos claros de taquicardia, por ejemplo, que sería el principal dato que nosotros buscamos en un paciente posoperado, inicia con sorbos de líquidos, si todo está bien, se puede ir. Es lo que normalmente nosotros tenemos a los pacientes en el hospital, un día. Excelente. Ahora, Y todos podemos ser candidatos a una cirugía de este tipo. ¿Quiénes son los candidatos? los candidatos ideales, bueno, pero perdón, Vicky, creo que había otra pregunta, ¿no? Perdóname. Fue La el del tiempo, complemento alimenticio. el complemento, sí, perdón. El hecho es obviamente una bebida líquida que tiene una cierta cantidad de proteínas y depende de cuál versión del Ensure. Nosotros lo usamos sobre todo en el postoperatorio inmediato, porque cuando un paciente se opera, eh, su mente todavía no se adapta a los cambios anatómicos que ha tenido. Entonces el paciente puede tomar o comer sólidos y hay muchos pacientes o incluso no bariátricos, pero tenemos la mala costumbre de no masticar muy bien la comida, los sólidos, le das 2 mordidas y te lo pasas. Si haces eso en el postoperatorio, en un estómago pequeñito, con una anastomosis, o sea, con una unión, con una conexión del estómago al intestino, que mide aproximadamente 1,5 centímetros o máximo 2 centímetros, puede quedarse ahí atrapada la comida y eso puede causar dolor severo y obviamente no es algo que queramos provocar en un paciente, sobre todo en el postoperatorio inmediato. Entonces, normalmente
después de que un paciente va a cirugía bariátrica, lo ideal es que inicie con líquidos claros y luego con líquidos generales, luego papilla y luego sólidos, en un espacio que va a variar, depende del paciente y depende del programa. Digo, porque cada médico y cada bariatra, cada grupo define estos tiempos, pero nosotros más o menos llevamos a un paciente desde el día que se opera a que pueda volver a comer sólidos de entre 3 y 4 semanas. Entonces, al principio, durante el tiempo de los bases de líquidos, ahí usamos el Ensure, pero no es algo que tenga que seguirse por largo tiempo, porque la idea es que una vez que el paciente ya cumplió las etapas y ya calcula de qué tamaño es su estómago, su reservorio gástrico, cuánto es lo que le cabe antes de que tenga esa sensación de dolor, de plenitud, entonces ya debería tener una dieta prácticamente normal. Ok, muchas gracias. Sí, gracias a ti. César, ¿me decías? Sí, te decía, vamos, llega el paciente, tiene sobrepeso, ¿cuántas veces de su sobrepeso estándar debería considerarse un candidato? Y una vez que decide ser candidato, ¿en qué tiempo se baja todo ese peso que se tenía de más? Ok, esa es una excelente pregunta. Hablando específicamente de cirugía bariátrica, o sea, para pacientes que nada más su indicación es la obesidad, el paciente debería de tener un índice de masa corporal de 35 kilos por metro cuadrado hacia arriba. Si tiene algunas comorbilidades como que sea diabético, hipertenso, si un paciente tiene un índice de 35 y tiene otras comorbilidades, podría ser un candidato. Y si tiene 40 en adelante, es definitivamente un candidato porque ya es un obeso mórbido. Recuerden que hablamos también de lo que era la cirugía metabólica, porque hay gente que podría decir, oye, pero hay alguien que yo conozco que no era ni siquiera tan gordo y se operó, pero entonces en ese paciente muy probablemente la indicación fue que sea diabético, que tenga un síndrome metabólico. Entonces ahí son dos criterios diferentes. Pues, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí, completamente. Porque hay mucha Entonces, gente que dice, bueno, voy a operar para bajar de peso. Espérame, no te puedes operar salvo que reúnas estas condiciones, ¿no? Si así alguien debería quiere, ser. pida el micrófono y con todo gusto. Adelante, doctor. Ok. No, bueno, pues básicamente entonces estos pacientes que se operan y que pasan por esta fase de adaptación, ¿no? Porque el cerebro tarda un tiempo más en saber cuánta cantidad le cabe a este reservorio gástrico que hemos dejado. Por eso es que empezamos con sorbos de líquido y luego líquidos claros, porque una vez que si se te pasa además, ¿no? Y le das un trago demasiado grande al vaso de agua, entonces vas a sentir esta sensación de dolor, ¿no? De la plenitud, pero como es líquido, pues se pasa al intestino delgado rápido y obviamente pues la molestia pasa rápido. A medida que vas aumentando el espesor, la consistencia del alimento, pues puede tardar más. Y si el alimento no está adecuadamente molido, pues entonces puedes tener esta sensación de que tienes una opresión en el pecho, ¿no? Porque se queda atorada en lo que es el reservorio gástrico y esto produce estas sensaciones incluso de sensación de muerte inminente, ¿no? Sino de opresión severa en el pecho. Eso es lo que no queremos que un paciente sufra si lo podemos evitar. Y la mejor manera pues, es ir avanzando poco a poco en la consistencia. Líquidos, papillas y luego sólidos. Recordemos que el estómago es la licuadora del cuerpo, ¿no? O sea, nosotros comemos y la digestión empieza en la boca cuando empezamos a morder, masticar la comida y se va mezclando con la saliva, luego pasa al estómago, el estómago termina de hacer esta labor de molienda y luego ya en una consistencia más líquida pasa al duodeno y al resto del intestino. Entonces,
es muy importante tener esto en cuenta los pacientes que son operados, porque no pueden comer la misma cantidad de comida que los pacientes que no están operados. Entonces, por eso es que es tan importante en el equipo tener especialistas en la parte de nutrición, como en el caso de nosotros que tenemos bariatras o nutriólogos, porque ahí el cálculo de las dietas tiene que ser también, tiene que tomar en cuenta también en el volumen en el que lo vamos a dar, porque no es lo mismo a las personas que pueden comer 40 gramos de proteína, pero se pueden comer un ribeye completo, a un paciente posoperado en cirugía bariátrica que muy probablemente no le cabría un ribeye completo. Aquí básicamente estamos hablando de volumen y la cantidad necesaria de nutrientes que necesitamos para que ese paciente se mantenga en una adecuada, en un adecuada metabolismo, en un metabolismo adecuado. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Estamos claros, Salvador. Adelante, doctora Vicky. A ver, Salvador, yo tengo una inquietud. Últimamente leo mucho acerca de la famosa gordofobia. Digo, nosotros como médicos sabemos, y lo digo, yo no estoy menospreciando para nada a los nutriólogas, ni a los nutriólogos, ni mucho menos, pero creo que ya están yendo al otro extremo de estar creando una campaña, por así decirlo, en que es que cómo te vas a mutilar un órgano, que nos, una serie de situaciones que digo, ustedes tienen un equipo completo, el paciente es evaluado en todos los aspectos, entonces me llama mucho la atención lo que está pasando con los nutriólogos. Bueno, no he escuchado tanto, vaya, tal vez me haga falta escuchar un poco más ese término, no lo había escuchado. Como sabes, también ya no estoy tanto tiempo en la Ciudad de México, pero sí creo que yo creo que los dos lados pueden estar correctos. Es decir, hay una tendencia a que si tienes un adecuado manejo de lo que llamamos nosotros apoyo conductual, eh, de una evaluación psicológica y una adecuada nutrición y unos cambios la forma de vivir, en el estilo de vida, ¿no? De hacer ejercicio, etcétera, o ahora que se está usando lo del ayuno intermitente, pues un paciente puede tener buenos resultados, ¿no? O sea, y este es, creo que es algo, el punto que tocas es importante porque la idea de nosotros no es que todos los pacientes se operen, ¿no? O sea, se tienen que operar aquellos pacientes que ya han pasado por muchas etapas, que es lo más común que nosotros vemos, que ya han hecho la dieta del sol, la de la luna, todas las dietas por habidas y por haber, y ellas sienten que hacen una dieta pesadísima y bajan 3 kilos y se descuidan un día y se comen medio gansito y suben 10 kilos, ¿no? Esa es la percepción. Entonces, obviamente sí, por eso es que hay que evaluar a cada paciente y obviamente los que tienen criterios claros para ir a cirugía, pues lo tienen que hacer, pero tampoco podemos pasar por alto que la cirugía bariátrica es una cirugía mayor y como tal, pues tiene una serie de posibles complicaciones de las cuales todavía no hablamos, pero vaya, sí es un riesgo. Ir a una cirugía bariátrica es un riesgo. Y por eso nosotros los médicos es nuestro trabajo, bueno, el equipo en general, de evaluar qué paciente vale la pena, o sea, cuál es a lo que nosotros llamamos el riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, creo que un paciente, si pudiera seguir las indicaciones de un nutriólogo, por ejemplo, ¿no? Y puede bajar los 40 o 50 kilos de más que tiene, pues excelente, yo lo apoyaría si esto fuera posible. Pero también hay que entender que hay un grupo de pacientes a quienes no les es posible y necesitan una ayuda. La cirugía bariátrica, como les decía al principio, nosotros la consideramos una herramienta que ayuda, ¿no? O sea, el ejemplo que espero que con esto pueda quedar un poco más claro a todos los pacientes que yo veo, siempre les digo, les pongo este ejemplo. Si a ti te ponen en un cuarto vacío y te dan un clavo y te dicen, tienes que poner este clavo en la pared y de eso depende tu vida, y se van y te dejan solo en ese cuarto, pues tal vez lo vas a tener que hacer, no sé, con los nudillos o con el codo o a lo mejor, no sé, con la parte más dura de tu cuerpo, que tengas que clavar ese clavo porque de ahí depende tu vida. Entonces, ahora, si en este mismo ejemplo a una persona le dices, oye, aquí está el clavo, tienes que clavarlo, de eso depende tu vida,
y toma este martillo. Alguien podría decir, ah, pues qué chiste, ¿no? Si le das el martillo, pues así quien sea. Pero entonces, ¿qué pasa? Si a esta persona que le diste el martillo te das cuenta que lo agarra por el mango y la cabeza está colgando y así quiere clavar el clavo. Obviamente es más fácil que con los nudillos, pero así no se usa un martillo. Entonces, la cirugía bariátrica en este ejemplo es el martillo. Una cosa es que la herramienta esté ahí, te den la herramienta, pero no nada más eso, hay que saber usar la herramienta. Entonces, por eso es que un equipo que maneje este tipo de pacientes pues debe de estar entrenado para poder darle la indicación adecuada de qué es lo que le conviene. Y hay pacientes que ya sabemos que tienen que ir a cirugía bariátrica. Ahora la cosa es, ¿qué quieres, no? O sea, una manga gástrica o un bypass gástrico, que esa es otra cosa importante que un poquito más adelante vamos a hablar, porque la gente piensa en algunos, me ha tocado muy frecuentemente que dicen, no, es que ese paciente no está tan gordo como para hacerle un bypass, a ese nada más hay que hacerle una manga. Pues que no depende del peso. Entonces, ese tipo de, a veces, desinformación hace que se tomen decisiones equivocadas en cuanto al tipo de cirugía que un paciente requiere, ¿ok? Pero no sé si esto ayuda un poco a responder lo que tú preguntabas, Vicky. Sí, sin duda. El asunto es que, vamos, no puedes llegar con el bariatra y decirle, oye, opérame para bajar de peso. No. A ver, primero vas al nutriólogo o a algún médico general que te pueda derivar conmigo para saber por dónde tenemos que ir, ¿no? Supongo. Sí, y por otro lado, tampoco puedes ir al nutriólogo y el nutriólogo te puede decir, no, no te operes, es una locura, no, ¿por qué vas a hacer eso? Bueno, pues, porque es necesario, ¿no? Y en todo caso, el nutriólogo, muy frecuentemente, porque me ha tocado, son pocos los nutriólogos que tienen experiencia con lo que es la cirugía bariátrica y sus efectos. Entonces, no saben o hablan de un procedimiento que no conocen, porque han escuchado, porque hay complicaciones mortales, porque escucharon que se operaron y que fugó y se murió, y es muy, muy, muy peligrosa esa cirugía. Pero entonces realmente no están bien informados, y eso tampoco me parece justo para un paciente que lo pongan en contra de, o le den una información inadecuada acerca de un procedimiento que podría salvar sus vidas. Correcto. Sí, es muy, muy importante. Acudan a su médico para cualquier sintomatología, sí, y ellos los derivarán a la especialidad correspondiente. Doctora Vicky, adelante. Te acabo de mandar por WhatsApp, Chava, perdón, Salvador, te acabo de mandar por WhatsApp el link de el perfil de las que están en contra de la gordofobia y que hacen unas campañas que a mí en lo personal no me parecen. Una pregunta, ¿cuáles son las complicaciones de la cirugía? Excelente pregunta. Mira, y esto es bien importante. La cirugía bariátrica es una cirugía mayor, como dijimos, ¿no? Como todas las cirugías, todas, independientemente de que sea, hay riesgos que tienen que ver con el procedimiento per se, el procedimiento quirúrgico, la anestesia, por ejemplo, ¿no? Hay complicaciones que son específicamente del procedimiento anestésico. Eh, y hay obviamente las complicaciones que son del procedimiento quirúrgico y ahí tenemos las que son inmediatas y las que son tardías. Entonces, podemos tener complicaciones inmediatas, es decir, durante la cirugía, cuando a la hora de estar disecando, si hay adherencias, son pacientes que a veces han tenido cirugías previas y estás disecando y por alguna razón puedes perforar el estómago, puedes perforar alguno de los intestinos o puedes dañar alguno de los órganos adyacentes, ¿no? Me ha tocado ver reportes de pacientes que les han lesionado la vena cava, ¿no? A la hora de estar disecando el estómago por la parte posterior y le pican a la cava, ¿no? O el hígado y hay sangrados. Esas complicaciones son durante el procedimiento. Hay otras complicaciones que son inmediatas, que es decir, en las primeras 24 horas, la mayoría de los pacientes que van a complicarse empiezan a avisarnos que se van a complicar. Y el principal signo de complicación de un paciente posoperado de cirugía bariátrica es taquicardia. Y porque cuando hacemos anastomosis, digo, ahí es un punto interesante. Hay quienes cierran las anastomosis suturando a mano
y a quienes suturamos las anastomosis con engrapadoras también. Obviamente, al hacer todo el procedimiento con engrapadoras, pues sí eleva el costo, pero desde mi punto de vista, pues es más seguro, porque la complicación más común después de una cirugía de derivación gástrica es la fuga de las anastomosis. Y eso puede inmediatamente, si no lo detectas a tiempo, puede convertirse en una peritonitis, en una sepsis, e incluso el paciente se puede morir. Y eso es algo que los pacientes tienen que saber. Ese riesgo existe, y creo que también por eso es tan importante que las personas, los profesionales que se dedican a esta área, pues conozcan exactamente cuáles son las posibles complicaciones y sobre todo cómo diagnosticarlas y cómo tratarlas, ¿no? Entonces, esas complicaciones serían en el postoperatorio inmediato. Puede haber otras, ¿no? O sea, puede haber un sangrado que no te diste cuenta, puede haber que un asa intestinal se tuerza y haya un bloqueo o una suboclusión. Pero normalmente todas estas que te acabo de mencionar, normalmente suceden en las primeras 24, 48 horas o hasta 72. Una vez que el paciente está comiendo, está en su casa, ahí vienen otras posibilidades de complicaciones, ¿no? Hay otras complicaciones que tienen que ver con infecciones, con, con adherencias, se forman adherencias, y a largo plazo también puede haber eh, suboclusiones intestinales, y otra muy frecuente, depende de la técnica que use cada cirujano, pueden tener problemas de úlceras en las anastomosis y sangrados por intestinales, ¿no? Sangrados de tubo digestivo. Muchas gracias. Con gusto. Perfectamente, pues ahí lo tienen, amigos y amigas. Estamos hablando de cirugía bariátrica y quiénes pueden ser candidatos, quiénes no. Y sí es muy importante hacerse un chequeo médico, que un especialista pueda hacerse cargo de lo suyo una vez que sepan de qué se trata, porque si no van a llegar directamente al cirujano bariatra y va a decir, oye, quiero bajar de peso, sí, pero puerta equivocada. Primero tienes que ver al nutriólogo, a tu médico, en fin, una serie de estudios antes de poder determinar si eres candidato o no a una cirugía bariátrica, por lo que tú gustes y mandes. Si alguien por ahí quiere hacer alguna pregunta o tiene algún comentario respecto al tema, por favor solicite el micrófono y después levante la mano. Hablen ahora o callen para siempre, como dicen por ahí en las iglesias, ¿no? Bueno, yo tendría por ahí solamente esa duda que ya me hiciste favor de responder. Pues no todos son. Hay una solicitud con mucho gusto. Vamos a ver. Adelante, creo que ya le dieron micrófono. Solicitudes. No veo ahí. Tengo las solicitudes, pero no veo de quién es. De Es Ari, Ari. se está conectando. Ah, ok. Ya lo aprobaste. Muy bien. Adelante, Aris. Adelante, Aris. Bueno, Aris, tienes que quitar en donde te está a mano izquierda tuya, tienes un microfonito con una diagonal, que dice que no puedes hablar. Pon ahí tu dedo y se te va a para que poner un tengas- microfonito azul. Ok, bueno, hola, buenas tardes. Yo soy buenas tardes. paciente bariátrico desde hace 11 años. Me hice una cirugía de bypass gástrico, y pues noté muchos cambios, hizo cambios en mi vida, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cuáles son los cuidados o suplementaciones que tiene que llevar el paciente bariátrico? Porque pues en eso también hay mucha confusión y mucha desinformación en cuanto a qué suplementaciones, van a ser nuestras deficiencias nutricionales, porque debido a lo restrictivo el gran cambio que se hace en nuestro organismo, sí hay nutrientes que no se absorben. ¿Qué podría apoyarnos en eso? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Es interesantísima y muy importante, porque, como les decía, la idea de la cirugía bariátrica es que es un trabajo de equipo. O sea, debería de manejar como un programa, ¿no? Porque el cirujano, que en este caso sería lo que yo hago, pues
haces la parte quirúrgica, puedes hacer el procedimiento y tu trabajo es que el paciente entre y salga de quirófano bien y que no tenga complicaciones como las de las que ya hablamos, ¿no? Pero igual de importante es que ese paciente lleve un adecuado seguimiento en cuanto a sus a cambios en el estilo de vida y en la forma en que se va a nutrir, porque precisamente cuando es un bypass o una derivación gástrica, estamos creando un síndrome de mala absorción. Como de lo que comemos, no todo se absorbe, incluyendo algunas vitaminas. Y por eso es que estos pacientes, lo ideal, al menos desde mi criterio, tendrían que estarse haciendo exámenes bueno, al principio cada 6 meses y una vez en la etapa de estabilización, que es del tercer año en adelante, igual que cualquier otro de nosotros, deberían de tener un chequeo anual donde se midan los valores de vitamina B2, en fin, hay una serie de requerimientos que hay que medir, perdón, de metabolismo que hay que medir para poder así suplementarlos. Nada suple a una buena dieta, pero claro, como estos pacientes no pueden comer la misma cantidad en volumen que los pacientes que no están operados, entonces tenemos que tener el cuidado de que los pacientes estén adecuadamente nutridos. Un paciente debe de comer 1 gramo de proteína por kilogramo de peso ideal. Si un paciente mide unos 70 y su peso ideal es de 70 kilogramos, ese paciente idealmente debería de comer 70 gramos de proteína al día. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es recomendar proteínas de las que hay 1000 marcas, ¿no? Yo no estoy casado con ninguna, nada más ver que son polvos y se hacen licuados de proteínas, por ejemplo, ¿no? Y casi siempre un licuado, pues en los mejores casos, tiene como 20 gramos de proteína un licuado, que como hablamos al principio, pues si es líquido es mucho más fácil que el paciente se lo pueda tomar, pues, y que pase rápido hacia el resto del intestino. Entonces, normalmente con un licuado al día y ahí proteína en carne, huevos, lácteos, se debe de llegar al punto en donde este paciente tenga el mínimo requerimiento diario de proteína. Y de igual manera, pues tener un suplemento vitamínico que yo considero que en una dieta adecuada, bien calculada, pues hay que tenerlo. Yo les digo, yo me tomo todos los días un multivitamínico, todos los días es algo que yo he hecho desde hace tiempo, y yo no tengo un bypass. Entonces, no es algo que es particular para los pacientes posoperados, pero sí es muy importante que lo hagan porque ellos, a diferencia de otros pacientes que no están operados, pues no pueden comer la misma cantidad de comida que otros pacientes pueden comer y de ahí obtener todos los nutrientes. Pero bueno, no sé si, volviendo a la pregunta específica, tenemos que comer proteínas y vigilar las vitaminas, ¿no? Los oligoelementos que nosotros también le llamamos. Y eso en muchos alimentos, en frutas y verduras, se encuentran estas vitaminas. Entonces, cuando no se pueden tomar por volumen, entonces a veces si lo hacemos, los damos en jugos, por ejemplo, pueden pueden suplirse todos estos requerimientos. Y eso debe ser más que suficiente. Pero por eso hay que estar viendo, hacerse los chequeos, hacer las mediciones, y si notamos que hay una deficiencia de hierro o de vitamina B12, etcétera, pues evidentemente ahí hay que suplementarla pues con inyecciones o pastillas, depende de lo que corresponda, pero un paciente no debe tener problemas de nutrición después de una cirugía bariátrica. Eso es lo que creo que es el concepto más importante. O sea, un paciente posoperado de cirugía bariátrica no tendría por qué padecer de un problema de desnutrición. Aris, ¿fue suficientemente respondida tu pregunta? Sí, afirmativo, muchas gracias. Sí, yo por un tiempo llevé suplementación en zinc, hierro, y me estuve monitoreando durante 6 meses por 3 años, y ya después del tercer año aprendí a llevar un hábito alimenticio, y entonces ya no he requerido de suplementación. Aún así, anualmente, así como lo recomienda usted, doctor, yo llevo mi chequeo para el control. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti.
Perfecto. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario? Ok. ¿En qué tiempo, Salvador, un paciente que se operó un bypass gástrico por sobrepeso puede ver la posibilidad de ser operado por un cirujano plástico para quitar el exceso de piel? Bueno, esa es también una excelente pregunta. Un paciente que nosotros tratemos con cirugía bariátrica debe de ser monitorizado porque es igual de malo y de peligroso que un paciente pierda peso de manera muy rápida. Lo ideal, lo recomendado es que un paciente debería de perder un promedio de entre 2 a 4 kilos por mes. Si estamos hablando de que un paciente está en obesidad mórbida, tiene 40 kilos de más, pues lo ideal es que ese paciente a la vuelta de 10 meses o un año esté en su peso ideal. Aquí esto es lo que se recomienda, pero realmente ya cuando lo vemos en la práctica, la verdad es que los primeros 6 meses, sobre todo después de un bypass, los pacientes pierden peso más rápido y luego se va disminuyendo la velocidad con la que se pierde el peso. Pero al final del camino, normalmente lo que nosotros esperamos que un paciente de 40 kilos de más esté en su peso ideal es entre un año y año y medio para hacerlo de una manera fisiológica y de una manera saludable, porque si ese paciente lo pones en una dieta muy severa y ahí sí puedes causarle desnutrición, incluso se ven enfermos esos pacientes, o sea, los ves y el color de su piel está mal, no es saludable. Entonces, aquí de lo que se trata es de hacer las cosas llevadas con criterios médicos y con criterios fisiológicos para que ese paciente gane salud, ¿no? Entonces, porque al final del camino, esa es la idea de operarte, que un paciente va a ganar eh, salud en cuanto a perspectiva de vida, ¿no? Y evitar otro tipo de complicaciones que trae consigo la obesidad. Incluso hay reportes de algunos tipos de cáncer que se relacionan con obesidad. Entonces, al final del camino estamos hablando de un procedimiento, como les decía hace rato, que puede salvar la vida de un paciente o al menos le puede llevar a una vida más larga y saludable. Ok, el acompañamiento posoperatorio puede ser nutriólogo, psicólogo. ¿Qué especialistas se recomiendan para el posoperatorio? Mira, nosotros recomendamos que el seguimiento con el bariatra en este caso, o un nutriólogo que tenga idea de cirugía bariátrica y de ver a esos pacientes, el seguimiento ideal debería ser de cuando menos un año, que eso es lo que nosotros recomendamos, porque como dijo Aris, la idea de operar a un paciente y seguirlo es que él aprenda a comer, porque cuando ya vas avanzando en qué es lo que te cae bien, qué es lo que no te cae bien, lo primero, y tú sabes que lo primero que tienes que meter en tu cuerpo es la proteína y luego las grasas y al final los carbohidratos. El chiste es que este paciente se aprenda a conocer y él sabe con qué cantidad de alimento él puede vivir sin tener ningún problema. Entonces, como les decía, es una herramienta, te ayuda a saber qué es lo que debes de comer y qué no debes de comer. Y ese proceso, en mi experiencia, y bueno, y hay reportes de ello, es aproximadamente en un año un paciente ya ha hecho un nuevo estilo de vida, ya tiene un control sobre qué y cómo comer. Perfectamente. Ahora, una vez que te operas, ¿qué pasa? Cambia tu modo de comer. Ya sabes que te hace daño y que no. Pero, por ejemplo, a mí me encantan las hamburguesas. Tengo que variar la cantidad de carne que como. Pregunta. No, Venga. no es cuanto a, bueno, perdón, tal vez la cantidad, sí, el volumen, porque no te vas a poder comer una hamburguesa doble en una sentada. Pero eso no, y eso es parte de algo que a mí me gusta de cuando haces pacientes que les haces bypass y los que les haces manga. Uno de los problemas más importantes que tienen que tienen los pacientes que tienen bypass gástrico es que son mucho más sensibles a los carbohidratos. Si comen azúcar, el intestino se acelera y puede producir náusea, puede producir sudoración fría, puede producir diarrea explosiva. Eso es porque la cantidad de azúcar que entra no hay la suficiente insulina, por así decirlo, y las enzimas pancreáticas para hacer la digestión. Y eso produce esto que se llama
dumping syndrome, ¿no? Perdón, no me acuerdo de la palabra en español, pero es así como lo conocemos, dumping. Y entonces, estos pacientes tienen que tener mucho cuidado con la cantidad de carbohidratos que comen, pero también es por eso que esta cirugía es más efectiva para los pacientes que acostumbran comer carbohidratos, ¿no? Los del diente dulce se les conoce, ¿no? Gente que come muchos carbohidratos, porque estos pacientes, si les hicieras nada más una cirugía restrictiva como la manga, pues encuentran la manera de comer nieve y la muelen y se hace una pastita y se la toman y se meten un montón de calorías más de las que necesitan. Y en estos pacientes es muy raro que un paciente con una cirugía restrictiva puramente desarrolle un síndrome de vaciamiento rápido o de dumping, ¿no? Entonces, a mí en lo particular, esa es la parte que me gusta de la cirugía, de la derivación gástrica, porque te permite comer de todo. O sea, no, si te gusta la carne, si te gustan los chilaquiles, las carnitas, las puedes comer, pero las vas a comer en una cantidad menor y eso, mientras tengas bajo control la cantidad de carbohidratos, va a ser mucho, mucho más efectivo este procedimiento para bajar de peso. Entonces, si alguien tiene un gusto por este tipo de alimentos, como lo que dicen las hamburguesas y eso, pues no hay ningún problema, pueden seguirlo comiendo, pero seguramente ya no le van a poder poner tanto catsup, por ejemplo, ¿no? O cosas que tengan azúcar, porque eso les puede disparar estos síntomas de taquicardia, de sudoración fría, diarrea. Entonces, a veces hacen trampa a unos pacientes y se van bajando y dicen, pues como premio, porque ya bajé 8 kilos o 10 que nunca había bajado, pues me voy a comer esto, ¿no? Un carbohidrato o un refresco. Después de esa experiencia, deciden no volverlos a ver, ¿no? Entonces, es algo que es interesante de las diferencias de cada procedimiento y ahí es en donde la experiencia del médico es donde el que te debe de guiar para ver, oye, mira, a ti en particular, por la forma que comes, por el problema que tienes con los carbohidratos, tal vez una cirugía mixta sea mejor que una puramente restrictiva. Puede ser efectiva, por supuesto, pero entonces requiere mucho más de la voluntad del paciente para no comer este tipo de alimentos gatillo. Entonces, ese es parte de lo que son las principales diferencias entre lo que sería los restrictivos y los mixtos, ¿no? En cuanto a procedimientos bariátricos. Pero en cuanto al tipo de alimentación, pues no debería de variar tanto en ese sentido, sino más bien en cuanto a los volúmenes y eso sí, en los carbohidratos para los pacientes que tienen derivaciones gástricas. Perfectamente. Doctora Vicky, adelante. ¿Hay alguna restricción, perdón, hay alguna restricción en cuanto al ejercicio, al tipo de ejercicio, por ejemplo, cardio, TRX, peso, etcétera? Ninguna. Yo recuerdo claramente pacientes, algún par de pacientes, por ejemplo, en particular cuando yo estaba en Estados Unidos, que habían sido maratonistas cuando fueron jóvenes, pasaron desgracias en sus vidas, se abandonaron, ¿no? Perdieron el rumbo, se pusieron obesos mórbidos, y luego de la cirugía y de pasar el tiempo necesario para perder el peso, y eso me lleva también a contestar la pregunta que quedó inconclusa contigo, César, de los procedimientos de cirugía estética para recortar el tejido que queda colgando. Eso va a depender de cada paciente y de qué cantidad de kilos. Los hombres tienen menos problemas de elasticidad, creo yo, y además en las mujeres como que es más importante para ellas la parte estética cuando hay mucha piel colgando. Y normalmente la recomendación es que lo hagan cuando ya terminen, cuando ya llegaron a un punto en donde ya se estabilizó su peso. La cantidad de kilos que hayan perdido, pero donde ya su variación para arriba o para abajo no es mayor de 3 kilos, y yo creo que ese es el momento ideal de seguir con un procedimiento de reajuste de piel, ¿no? Estético. Y regresando al punto que del ejercicio, estos pacientes se reincorporaron, vaya, a su rutina que ya ellos algún día dominaban y han vuelto a correr maratones, por ejemplo. Tengo pacientes que hacen o no, hacían alpinismo y lo volvieron a hacer. O sea, no hay un límite en cuanto a lo que pueden, al tipo de ejercicio que puedan hacer. Y, por ejemplo, otra cosa importante, porque también me lo han preguntado mucho, una paciente que se hace cirugía bariátrica no debe tener absolutamente ningún problema ni contraindicación
para embarazarse, por ejemplo. Muy buen punto. Es más, Vicky, de hecho, a mí con alguna frecuencia durante unos años que estaba aquí en México me referían ginecólogos que manejaban problemas de fertilidad y de planeación familiar, porque la obesidad es un problema para muchos pacientes, para algunos pacientes para embarazarse. Entonces, si estaban en obesidad mórbida, los mandaban a que se operaran, y una vez que llegaban a su peso ideal, se embarazaban sin problema. Entonces, más bien es hasta benéfico para este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, no hay ningún problema para embarazarse. Lo que nosotros le recomendamos es que una vez que decidan operarse, si planean tener familia, no lo hagan antes de un año. Sí, hasta haber encontrado la estabilización de su cuerpo para poder continuar con su vida normal, supongo. Es correcto. Sí, la idea de esta cirugía es que después de pasado toda la, digamos, la rehabilitación, pues vivan una vida normal, absolutamente normal. Perfectamente. ¿Alguien más por ahí? Preguntas, comentarios, levanten por ahí, pidan micrófono y con todo gusto les otorgamos la voz. Bueno, algo más, Nes, adelante. Sí, una pregunta, ¿cuántas Nes, ¿me técnicas de... escuchas? Si ustedes no, Bueno, ok. no me escuchan. ¿Alguna otra cosa que quieras comentar, doctora Vicky? Nes está queriendo hablar y creo que no lo estás escuchando, César. Salvador, ¿sí le escuchas? Sí, yo sí escucho a Nes. Adelante, Nes. Ok, adelante. Perdón, ¿cuántas técnicas de cirugía bariátrica hay? Lo que pasa es que leí sobre una que es cirugía restrictiva malabsortiva, algo así. Sí, son las mixtas. Es de las que estamos hablando. O sea, las restrictivas son nada más las que te reducen el tamaño del estómago o la cantidad de comida que le cabe al estómago, pero no te producen mala absorción, porque una vez que pasa el alimento del estómago, ya sigue la vía normal de la digestión, duodeno, yeyuno, ilion y colon. Las cirugías que alteran esta fisiología digestiva porque, porque divides el estómago y luego lo reconectas, que haces este puente de intestino, esas son malabsortivas. O sea, creamos un síndrome de mala absorción quirúrgicamente, o sea, lo provocamos específicamente para que pierdan peso. Entonces, básicamente esos son los dos grupos. En las que son mixtas, que es esta que mencionas, restrictiva, malabsortiva, pues la más común es el bypass gástrico o la derivación gástrica. Y hay otros que es como el switch duodenal, por ejemplo, es otra técnica igual de dejar un segmento desfuncionalizado de intestino delgado, pero son distancias mayores. Hay incluso alguna que se hace a los 2,5 metros. Entonces, obviamente es efectiva, pero a mí en lo particular y en la experiencia que he tenido con algunos pacientes que me ha tocado reoperar, ¿no? De que les han hecho eso, les causa, para mi gusto, problemas que no vale la pena, porque lo ideal es que tengas un paciente que sepa a qué va, un paciente que tenga claro qué es cómo va a ser su vida antes y después de la cirugía. De hecho, todos los pacientes que nosotros vemos, nosotros tenemos ya una plática que se llama La vida después del bypass, porque ahí les dices exactamente qué esperar y qué esperamos nosotros de ellos que hagan para que pues obtengamos los mejores resultados. Gracias. Con gusto. Pues amigos y amigas, si alguien más tiene alguna pregunta, duda o comentario, este es el momento. Y si no, pues para agradecer mucho la participación del doctor Salvador Valencia en este tema tan interesante de la cirugía bariátrica. Por aquí hay solicitudes, vamos a pasar con ellas. Y la solicitud de Isabel. Adelante, Isabel, te estoy mandando micrófono. Ya se lo di, César, pero creo que ya se cayó.
porque ya no la Ok, veo. adelante, Isabel. Ahí está, lo que pasa es que ya está. Ok, se está conectando, creo que A mí perdió me la aparece señal. conectando, sí. Ya se cayó. Ya se cayó. Bueno, vamos a darle un momentito a que se reconecte. Un No, está tema, acá abajo. Isabel, ¿puedes solicitar el micrófono otra vez? ok, se lo mando. Listo, Isabel, ya te mandé micro. Yo también se lo mandé. Adelante, Isabel, con tu duda, pregunta o comentario. Isabel, te escuchamos. Bueno, Isabel, Creo que se desconectó. No, no, ahí la veo igual, todavía en línea como hablante ya, Ah, ok. pero Isabel, si me escuchas, el micrófono está abajo a Ok, la izquierda del teléfono. hola, Adelante. hola, buenas Hola, Hola. Isabel. tardes. En primer término, perdón, me permito darle las gracias al doctor Salvador por la información que tan amablemente nos ha aportado hasta ahorita. Y mi pregunta va así, ¿considera usted que deba ser una recomendación primordial que además del seguimiento con el nutriólogo del equipo bariátrico que debe llevar la persona a que le han realizado una cirugía bariátrica, también acuda con un psicólogo? Es decir, ¿existe una posibilidad de que alguna persona con cirugía bariátrica pueda sufrir algún tipo de trastorno emocional por el cambio de alimentación, sobre todo en personas que pudiesen arrepentirse de haberse realizado una operación bariátrica? Gracias. Sí, gracias Isabel, por tu pregunta. De hecho, les decía que desde el punto de vista quirúrgico, la única contraindicación real que tenemos es que un paciente sea bipolar. Entonces, por eso nosotros a todos los pacientes que entran al programa deben de tener una evaluación psicológica desde nuestro punto de vista nada más para descartar que sean bipolares, porque hay pacientes que tienen depresión, padecen de depresión, pero mucha de esa depresión viene por precisamente en los años de obesidad, de abuso, en fin, hay cosas que nosotros no podemos en una sesión tratar. Entonces, definitivamente, todos los pacientes deberían de tener una evaluación psicológica previa a realizarse una cirugía. Y también es muy importante que un paciente, sobre todo de los que padecen depresión o algún otro trastorno psicológico, que muchos de ellos ya los conocen, tengan de cerca el asesoramiento de un psicólogo o de un psiquiatra, sin duda. Nosotros en el programa lo que hemos tratado de hacer es que si el paciente ya tiene un psicólogo, que muchos ya tienen psicólogos, de hecho, algunos psicólogos nos mandan pacientes, nosotros se lo regresamos, nosotros vemos la parte nutricional, quirúrgica, y le dejamos la parte a la persona que el paciente, al que el paciente le tenga confianza, con el que ya hayan tenido, o algunos están bajo tratamiento. Entonces, tratamos de no alterar esa relación, pero sí es esencial que los pacientes que se van a operar tengan una evaluación para descartar que sean bipolares, porque son los que, no sé si escuchaste al principio, les decía, hay algunos pacientes que incluso tienen ideas suicidas o se suicidan después de que, porque ya no se reconocen en el espejo, se ven demacrados y se deprimen. Entonces, es peligroso operar a un paciente que padezca de bipolaridad. ¿Te pareció bien la respuesta, Isabel? Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que conozco a varias personas que esperan que al operarse, pues en determinado número de meses ya habrán bajado también un determinado número de kilos, ¿no? Y si no sucede así, desisten de llevar a cabo la
recomendaciones del nutriólogo y abandonan el plan. Por eso es mi pregunta, y sí lo estoy siguiendo desde el inicio, y sí Gracias. escuché lo que dijo acerca de las personas que no son candidatas, ¿no? Para una cirugía bariátrica, entre esto las personas bipolares, ¿no? Gracias. Sí, no, al contrario, gracias a ti. Y otra cosa importante, los pacientes que padecen la obesidad, y lo sabemos los médicos, ahora la obesidad se considera una enfermedad. Estamos tratando pacientes enfermos y es una enfermedad que tiene muchas causas alrededor de la obesidad, ¿no? Entonces, hay cuestiones metabólicas, pero hay cuestiones emocionales, ¿no? Hay personas que desafortunadamente pues fueron abusados en la infancia, en fin, hay muchas patologías emocionales alrededor, y por eso es que es tan importante que el paciente sea visto desde varios puntos de vista, ¿no? Desde varios ángulos, y que haya especialistas en esas áreas que estén preparados para tratar con estos pacientes, porque desafortunadamente, incluso al día de hoy, y México siendo uno de los países que tiene más problemas de obesidad, hay muchos médicos que, bueno, como lo que decía la doctora Vicky hace rato, ¿no? O sea, que los agreden, ¿no? Estás claro, estás gordo, pues cómo no vas a estar gordo si no dejas de comer, cierra la boca, en fin, hay mucha agresión, incluso de profesionales de la salud. Y eso, pues te habla de que incluso a estos niveles profesionales, pues no hay una adecuada cultura, no hay una adecuada información. Entonces, definitivamente un paciente tiene que recibir apoyo de diferentes áreas, ¿no? Entonces, como el tema era cirugía bariátrica, bueno, pues yo traté de enfocarnos en esta área que finalmente es a lo que yo me dedico, pero tiene que ser un manejo integral. Totalmente de acuerdo contigo, Isabel. Perfectamente. ¿Alguna persona más que quiera solicitar la voz? Este es el momento, solicita micrófono, le damos la voz inmediatamente, hace su pregunta, duda, comentario. ¿Alguien por ahí? Bueno, pues Nes, para agradecerle al doctor Salvador su participación, te cedo el micrófono. No, pues muchas gracias. No sé si quiere hacer un último comentario, doctor. Bueno, más que nada, Nes, agradecerles el gusto de conocerlos, aunque sea por esta vía. Quiero que sepan que cuentan conmigo, estoy a sus órdenes en lo que yo pueda participar, ayudar y, vaya, corresponder a sus amables atenciones. Y yo creo que la medicina nos da la oportunidad también de convertirnos en líderes, en líderes de personas que necesitan ayuda, y nuestra principal obligación está siempre con ellos. Entonces, tener la oportunidad de poderme expresar en este tipo de foros será siempre algo que agradezca, porque con una persona, con un paciente que le podamos ayudar a cambiar su vida para bien, pues ya valió la pena, ¿no? Entonces, nada más, agradecerles y pues decirles que aquí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Y sí, efectivamente, nosotros iniciamos estos space precisamente para eso, para informar y tratar de cambiar una vida. Recordemos que nuestra salud es primordial y, como siempre lo menciona César, hacernos un chequeo por lo menos una vez al año. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente, y ha sido un honor tenerlo con nosotros. A sus César, órdenes. doctora Vicky, ¿tienen un último comentario? Muchísimas gracias por la plática, estuvo excelente. Muchísimas gracias, Salvador, por tu participación, y próximamente esperamos tenerte en este space nuevamente en Unidos por la Salud. Con mucho gusto, y si no estoy de participante, créanme que voy a estar de escucha. Muchas gracias. Pues Nes, Bienvenido. cerramos cuando tú nos indiques. Pues muchísimas gracias nuevamente a todos. Isabel, muchas gracias. Doctora Meche, Orly, Elmos Irma, Ruth, Mafalda, San Andrés, desde la trinchera, Eduardo, doctor Alejandro, muchas gracias por estar aquí. Había otro doctor, pero ya se retiró. Liz, Elizabeth, Cris, Inés, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la noche en Unidos por la Salud. Que tengan todos una excelente noche y muchas gracias. Cerramos el space en 5, 4, 3, 2, 1.